Aló, muy buenas tardes con todos. ¿Cómo se encuentran en esta mañana? Digo, en esta tarde. Aló. Hola, Juan Carlos. Hola, Juan Carlos. Juan Carlos. Hola, ¿cómo están? Profe. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo me les va? Espero que hayan podido descansar full después de ese pequeño receso que tuvimos la anterior, o mejor dicho, este viernes, y que hayan podido de alguna forma avanzar en sus actividades. Yo sé que pensar que van a estar sin hacer nada en un feriado es retar la capacidad del profesor de no enviar nada, ¿no? Cosa que no ocurre, obviamente, pero pues espero que hayan podido descansar entre lo que hacían sus actividades. ¿Listo? Entonces, ¿qué tal? ¿Para dónde se fueron? ¿Se fueron a la playa? ¿Aló? ¿Me escuchan bien? Me dicen que me están escuchando entrecortado. ¿Me escuchan bien? Yo sí Sí se te escucho bien. escucha bien, profe. Yo Se también escucha bien. escucho bien. Entonces, de pronto es Leonela. Leonela, de pronto eres tú, porque me dicen que sí me escuchan correctamente. Ok, entonces, en la clase anterior estuvimos hablando acerca de específicamente los muros. No se olviden de la parte del diseño como tal, más que todo de la parte del refuerzo de los muros que hace SAP, teniendo en cuenta pues lo que son los elementos tipo shell, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a comenzar con otro tema que es bastante interesante, que es el análisis de elementos tipo muro, pero ahora utilizados dentro de lo que es un sistema estructural de muros en concreto dentro de un edificio. ¿Listo? Entonces, para la clase de hoy teníamos una actividad que se refiere a la preparación, en donde les pido que busquen en el ACI cuáles son los requisitos que tiene la ACI para el diseño de muro. Entonces, pasemos rápidamente a eso para de una vez poder continuar con la parte. Perdón, un segundo. Sería este. Listo, ahí estamos viendo lo que es la ruleta. Sí. Ok, perfecto. Listo, entonces vamos a empezar. Nuestros participantes del día de hoy serán, vamos a ver, Emil, parece. A ver. Emil. Aquí estoy, Juanca. Listo. Después va Harold. Harold. Ok, no está justo hoy Harold. Bueno. Daniel Alzamora. Aquí estoy, Juan Carlos. Listo. Kenneth. Sí, acá estoy, Juan Carlos. Kenneth Asbear. Un segundo, te me perdiste aquí, Kenneth, ya. Kenneth y Edwin. Edwin Calahorrano. Y Edwin. Ok, entonces vamos a comenzar en esta ocasión con los primeros.
Listo, entonces empieza. ¿Quién era el primero? Yo, Juanca. Dale. Te cedo la palabra entonces. Listo, puedes ver. ¿Me escuchan? Bueno, la preparación era justo de, ¿cómo se llama? De los muros estructurales y se dividía en muchas cosas, entre ellos el refuerzo, fuerzas de diseño, vigas de acople, diafragmas complementarios, cimentaciones, cerchas, elementos de borde para muros especiales, diseño a flexión y fuerza axial, resistencia a corte y eso básicamente. Entonces, ¿por dónde empiezo? Ya, entonces primero vamos a hablar acerca de los tipos de muro. Ahí habla en la norma acerca de los muros tipo squat o esbeltos, ¿no? Muros chatos o muros esbeltos. ¿Qué entendiste acerca de eso? ¿De qué es un muro chato o squat o qué es un slender wall o un esbelto, O, muro o sea, esbelto? yo entendí que primero para hacer muro estructural tenía que ser básicamente el largo de la viga tenía que ser, o sea, el largo del muro tenía que ser por lo menos unos 3.5 veces más que el ancho, o sea, porque si no son columnas grandes. Eso, y luego sería como que hay estos tipos de muro, que serían como que básicamente si te haces unas cimentaciones tipo zapata, o como si fueran más o menos, dándote la idea de que son centrales y así. En la cimentación ahí sí no te entendí. ¿Cómo? O sea, en las cimentaciones sí son excéntricos, así como si fueran zapatas. Entonces, tienen a un lado, así como si fueran zapatas, básicamente son muros portantes o muros. eh, Eso es lo que yo caché, más o menos. Ok, entonces, una vez que identificas que es un muro, ¿cómo empieza el proceso de diseño? Lo primero tienes que fijarte en las fuerzas de diseño, ¿no? Tienes que verte fuerzas de diseño para cortante, de ahí también te vas para el análisis lateral y también en el caso de si estás en un país sísmico, fuerzas sísmicas. De ahí empiezas a calcular los refuerzos, cuantías mínimas y aquí, bueno, te dice varias cosas de que la cuantía mínima tiene que ser 0.0025, solo si el cortante no excede de lo normal. Eso. Básicamente había un montón de cosas para muros especiales, pero esto no lo entendí bien, pero por lo general eso va por los cálculos de cortante. Luego te vas para diseño, flexión y fuerzas axiales y te vas para acá. Y hay unas ecuaciones que tienes que hacer y luego ya con eso puedes irte ya a los refuerzos y ya le calculas las cuantías y los espaciamientos. Ok, entonces la parte de los muros, que sería los muros especiales, ¿no le hiciste? O sea, sí le hice, pero no le entendí mucho porque decía que Eh, 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 ¿Dónde está? Acá, elementos para muros especiales. Decía que cuando hay un cortante diferente, se utiliza en vez de la normal, esta que está acá, se utiliza un factor alfa, y ese factor alfa viene de unas ecuaciones diferentes, y por lo general estos son dados por efectos sísmicos. Entonces, y eso te da unas tablitas, y en esas tablitas te da como que espaciamientos mínimos y las expresiones de toda esta cosa de aquí. Bueno, básicamente son todo lo que te decía para muros especiales, en especial en zonas sísmicas. Ok, bueno, gracias, Emir. ¿Ok? ¿Listo? Siguiente, ¿quién era? Yo, Juan Carlos. Vamos. Ya, ¿se ve mi pantalla? Sí, Ya, listo. ¿De qué parte quieres que hable? O de todo. ok, a ver, los dos hicieron independientes, ¿no? Bajo Y los yo también vi mismos que se reglas. parecía bastante a mí. Full. Bueno, a ver, entonces es que está hasta en la misma parte, ¿verdad?
Ok, entonces la misma pregunta. ¿Cuál? ¿Qué es un muro esbelto? ¿Qué es un muro chato o squat? ¿Cómo se diferencian? Y te voy a hacer una pregunta puntual. ¿Cuántos tipos de cuantías hay en los muros? Eh, Esa pregunta de lo esbelto y todo eso, no encontré por lo menos en la sección en la que nos pediste, que era la 18.10. Pues ahí solo hablaba de los muros estructurales especiales. Ok. Y de ahí se Ujú. dividían, o sea, tenía secciones que era refuerzo, esta de los wall piers, paredes acopladas dúctiles, elementos de borde, diseño, flexión, fuerza axial, resistencia, puntas, paredes, vigas de acoplamiento. Ok, pero la 18.10 son los requisitos de los muros, ¿no? De los muros en sismo. Por eso me sorprendió que me dice que no ha visto la parte de muros especiales. Sí, pues la parte es de Special Structural Work, ¿no? Entonces, a ver, entonces, ¿qué revisaste entonces? O sea, lo de la carga sísmica, si está por aquí, había unos factores. Mm, mm, bueno, ahorita no lo encuentro. Pero a ver, o sea, bueno, hablaba esa sección de los muros estructurales especiales y nos explicaba el tipo de refuerzo que se debía poner respecto a, por ejemplo, la cuantía longitudinal y transversal. Nos daba, por ejemplo, despaciamientos, nos daba datos, o sea, qué hacer en caso de que, por ejemplo, que el cortante último supere esto o que la relación ancho sobre largo sea mayor a 2. Por ejemplo, aquí nos pedía que había que usar dos cortinas de refuerzo. Eh, Dale, a ver, esa parte ahí que tienes de los radios P, Roswell y T. A ver, explícame qué entendiste, qué es Roswell y T. ya, Roosevelt es el- la relación de acero longitudinal que se debe poner y el resulte lo mismo, pero para el acero transversal. Ya, ¿y cómo es Entonces, transversal? Si yo veo el muro aquí, transversal es una varilla horizontal o vertical. horizontal, ve- sería horizontal. Esa es la pregunta, es lo que quiero que me responda. Yo creía que es horizontal. Horizontal. Esa parte es bien importante, ¿no? O sea, hagan de cuenta que ese acero significa poner varillas verticales en una cantidad y horizontales en una cantidad en cada una de las dos capas, ¿no? Ok. ¿Qué entendiste que es un elemento de borde? Los elementos de borde. Los elementos de borde yo entendí que eran, o sea, la parte superior e inferior del muro. Y en esas Superior, a ver, secciones, superior o inferior. ajá, Estamos y ahí hablando de existían que yo, unas secciones críticas en esos puntos. superior e inferior, o sea, son elementos que se ponen en elevación. ¿A eso te refieres? Sí, O sea, el inferior es abajo, en los pies del muro, y superior es el que está en la cabeza del muro. sí, eso es lo que yo entendí. Ok, ¿y cómo son? ¿Dónde están? Eh, o sea, o sea, por ahí leí que, o sea, respecto al eje neutro, se veían las capas de compresión. Por aquí había unas ecuaciones donde se consideraba eso. Por ejemplo, este C, que por aquí tenía anotado que C. Bueno, por ejemplo, aquí C era
la distancia desde el eje neutro a la cara de compresión. Claro, ¿y qué sé? La distancia desde el eje neutro a la cara de compresión. Ok, o sea, pero entonces en teoría es la profundidad del eje neutro, ¿estamos de acuerdo? Sí, Eso es C, la profundidad del eje neutro, ¿no? sí. Pero ¿tienes un diagrama de los elementos de borde? No, no, eso no puse un diagrama. Pero sí, sí había. Sí recuerdo haberlos visto. Ok, listo. Daniel. Gracias, Daniel. Ya, gracias. ¿El siguiente quién era? Yo, Juan Carlos, pero no tengo la actividad. Nada. Ken. Ok. Eh, segundo llamado para mis amigos Edwin y Harold. Edwin Calahorrano y Harold Harry. ¿Nos encuentran? Ok. Entonces vamos a buscar otros dos dentro de los participantes. Por cierto, mis amigos Daniel y Emir, envíenme el link, por favor, de la preparación. Me imagino que eso se puede compartir, está en Miro, ¿no es verdad? Sí, Entonces, envíenme, por favor, el link de Ya su te paso. preparación al chat, pero personal, ¿cachan? O sea, ya. seleccionen la persona a quien la envíen. Listo, entonces vamos a ver. Siguientes dos participantes serían Marco Criollo Aguilar. Marco Aquí estoy, Criollo. ¿Aló? aquí estoy. Listo. Entonces, después de Marco va Wilson Erazo. Listo. Wilson, ¿te encuentras? Wilson Erazo. Wilson Erazo. Y el siguiente va a ser Ariel Sa. Ariel Sa. Ariel Sa. Ok, entonces vamos, Marco. Ya de uno. Listo. Por cierto, estoy Aún todavía esperando a mi amigo Daniel que me envíe el... no me deja compartir, Juan. ¿Por qué no te deja compartir? A ver. Ah, ya, ahora sí. Juan Carlos, cuando abras el archivo, el mapa conceptual de esta actividad es el último, el que está abajo, porque como que en esta pizarra voy haciendo todas las actividades, entonces ahí vas a ver varios mapas conceptuales. Ok, perfecto, gracias. Ay, ¿qué hice? Ya bueno, esta preparación consistía en la de muros estructurales especiales, que era el 18.10, en la cual o sea, ¿cuál parte explico, Juanca? Ya, entonces vas a hablarme de nuevo de lo que le pregunté a Daniel acerca de los elementos de borde. ¿Qué entendiste que es los elementos de borde? Ah, que, que los elementos de borde deben cumplir con el eje centro-neutro, que deben extenderse desde menor desde menor al menor, desde el mayor. ¿Cómo, Y cómo, cómo? también, o Ahí sí no sea, lo escuché.
había el eje de centro neutral, que esa tenía que más o menos, o sea, extenderse al menor, el mayor, que había una fórmula, pero esa fórmula no le puse porque aquí no me dejaba copiar los recortes, Ujú. ya. Y, y que para los muros debe cumplir que B sobre L mayor a 2 y C sobre L mayor a 3 octavos. Ahí también nos hablaba de los refuerzos transversales, de los espaciamientos y que debe cumplir con las tablas que tengo aquí anotado igual. No pude copiarlos porque aquí no me dejaba, no entiendo por qué tenía que actualizarle para Premium para que me deje hacer eso. Bueno, pero los espaciamientos transversales que sean menores de 14 pulgadas y 2/3 en el espesor del elemento. Y en el espaciamiento vertical no debe exceder lo de la tabla que está especificado en la CI 318-19. Bueno, y también que el concreto dentro del espesor del sistema debe ser menos del 0.f'0 del hormigón. El refuerzo debe tener ganchos sísmicos. Ahí estaba un poco de ganchos, pero no le entendí muy bien esa parte. Y así que solo puse esta parte. Y, y el refuerzo vertical con un especiamiento mínimo máximo de 12 pulgadas, 12 I. Refuerzo transversal debe ser espaciado mínimo a 12 igual. Ok. ¿Dónde están ubicados los elementos de borde? ¿Qué entendiste? Eh, a ver, los elementos de borde están ubicados. eh, que estaban ubicados en el muro y en la sección horizontal. En, ¿Dónde? que estaban ubicados en el muro, en la sección transversal. Ok, en la sección transversal. Ay, qué pendejo, lo siento. Ok, No le entendí muy bien esa parte. bueno, gracias, Marco. Ok, Emir, no puedo abrir tu archivo. Habilítale para poderlo, que yo la pueda acceder. ¿Cómo No, haces eso? o sea, debe ser compartir el link en general. No le pongas a mi correo porque si no, no lo voy a Ok. poder revisar. Y un segundo llamado para mi amigo Ariel Sa. Se encuentra, ahora sí. Y segundo llamado para mi amigo Wilson. Wilson Mejía o Wilson Erazo. Wilson Erazo. Específicamente, Wilson. Listo, entonces, por favor, mándame ese link, Emir, ahorita, ¿listo? Entonces, vamos a hablar un poquito acerca Ya te envié, de... Juanca. Gracias. Vamos a hablar un poquito acerca del tema de lo que es la idea de los edificios comunes, ¿no? Entonces resulta... por cierto, están viendo mi cuaderno. Deberían estar viendo ahorita mi cuaderno. Sí, Ahí ¿verdad? sí. Ok, perfecto. Entonces, vamos a empezar con las bases, ¿no? Resulta que cuando nosotros hacemos los sistemas estructurales que hemos venido desarrollando a lo largo del curso, pues, más que todo de la carrera, son sistemas aporticados, que serían sistemas de columnas que sostienen vigas en general, donde los sistemas principales o los elementos que soportan la carga principalmente son ellos dos. Entonces, ¿cuándo yo voy a utilizar muros? ¿Cuándo yo quiero utilizar muros en mi estructura? Pues la idea es que a medida que los edificios crecen en altura, cada vez es más difícil cumplir los requisitos de deriva con solamente vigas o columnas. Entonces, necesito un punto de mayor rigidez o un elemento dentro de la estructura
que tenga mayor rigidez a las columnas y pues lastimosamente la forma en la que yo puedo ganar rigidez al desplazamiento lateral, pues del análisis estructural es muy sencillo, ¿no? Recuerden por ahí que en un elemento que es prismático o rectangular en general, pues la rigidez al desplazamiento lateral para una fuerza dada, en este caso podría ser bien el cortante producido por el sismo, pues va a ser igual a 12E por I, ¿no? Sobre L al cubo. Lo que quiere decir que si yo quiero aumentar ese valor, pues lo único que puedo hacer es cambiar el material, nada que hacer, pues el hormigón tiene un límite al costo-beneficio de aumentar la capacidad del F'C, o puedo disminuir la longitud, ¿no? Entonces, nada que hacer, ¿no? La longitud entre pisos, pues es más que todo una constante y que va a depender y va a variar un poco, pero pues no la puedo cortar mucho. Entonces, lo único que yo puedo modificar va a ser, evidentemente, la inercia de la sección. Entonces, resulta que en el momento en que yo modifico la inercia, alguien ahorita de los que hizo la preparación o de los que nos mencionó algo de la preparación, mencionó algo importante y es la relación que debe tener un elemento entre su lado H y B, por ejemplo, o B por H. Entonces, a medida que esa relación crece, en donde, por ejemplo, la altura o el H en relación al B empieza a ser mayor a un valor, pues el elemento ya no se comporta como una columna, sino que ya se comporta como un muro. Entonces yo voy a ganar en un sentido, principalmente, lo que es la capacidad de soportar mayor momento o tener mayor inercia, ¿no? Entonces, esa va a ser la idea, aumentar la inercia de la sección de una forma exponencial a la altura h, ¿no? Que yo voy a tener en mi sistema. ¿Listo? Entonces, si entendemos eso, lo primero que vamos a decir es, bueno, ¿yo cómo sé cuándo debo poner, pues cuándo voy a necesitar colocar muros o cuándo no voy a colocar muros, ¿no? Entonces, a la respuesta a eso es, ustedes primero intenten a mirar si la estructura cumple los requisitos de deriva sin la utilización de muros estructurales. Entonces, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en zonas en donde ustedes no tienen una fuerza sísmica alta, que es más que toda la parte oriental del país, en esa zona, pues las cargas van a ser principalmente gravitacionales o cargas que van a ser de viento más fuertes que lo del sismo. Entonces, en este tipo de edificaciones, pues lo que yo voy a requerir es que tranquilamente puede ser que para edificaciones la mayoría puedan cumplir con solo vigas y columnas, nada más. Ahora, si yo me voy a la costa y ya voy a hacer una estructura de algunos pisos, estamos hablando de algunos pisos más de 5 o 6 en zonas de amenaza sísmica bien alta, más de 5, 6, 7 pisos, que ya es algo que es alto. Entonces, evidentemente, a veces empieza a ser más costoso agrandar la sección transversal de la columna a generar lo que sería la estructura como tal y colocarle muros, ¿no? Entonces, aquí vamos a entrar en detalle. En el momento en que yo identifico que necesito muros, pues entonces voy a necesitar hacer un diseño de algo que se conoce como un sistema combinado. ¿Listo? Entonces, por cierto, ¿sí me escuchan perfectamente? ¿Sí me escuchan bien? Sí, se Sí, sí, te escucha. escucho bien. Ah, ya, gracias. Entonces, ¿qué es un sistema combinado? ¿A qué le suena un sistema combinado? Con muros de vigas, con muros de Con, columnas que soporten el peso. con muros y columnas que soporten el peso. Ajá. ¿Qué más, Matías? ¿O era Eso me Matías? suena. Sí, Era eso me Matías. suena un sistema combinado. Ya, genial. ¿Alguna otra idea? Cuando hablamos de combinado, pues a la mente nos debe venir automáticamente dos elementos, ¿no? Entonces resulta que dentro del sistema o del análisis estructural, o mejor dicho, dentro de la configuración estructural de edificaciones,
nosotros tenemos sistemas puros, como decir, el sistema de pórticos resistentes a momento, sistemas de muros, solamente muros. Y en este caso, cuando yo hago la combinación de dos sistemas, pues va a ser un sistema combinado. En acero sí es más común. ¿Recuerdan cuando nosotros hablábamos, por ejemplo, de los edificios en acero? Estuvimos hablando acerca de lo que llamábamos los pórticos concéntricos, ¿no? ¿Recuerdan eso? El sistema de pórticos arrastrados concéntricamente. Eso es un sistema combinado en donde yo tengo pórticos gravitacionales combinado con un sistema de pórticos arrastrados dentro de la misma edificación. Entonces, básicamente, nosotros tendríamos eso, la combinación del sistema estructural de muros de concreto y el sistema de pórticos, que funciona con vigas y columnas, ¿sí? Funcionando simultáneamente. Ahora, cuando yo hablo de simultáneamente, ahí voy a marcar la diferencia, ¿no? Cuando nosotros hacíamos los pórticos, el sistema de pórticos arrastrados concéntricamente, ese sistema, aunque habían dos sistemas estructurales, recuerden que dijimos, bueno, toda la fuerza sísmica la van a soportar los sistemas de arrastramiento y toda la carga gravitacional lo va a soportar los pórticos gravitacionales. ¿Recuerdan esa parte? ¿No? Eso es un sistema que se llama dual. Entonces hay sistemas duales, como los pórticos arrastrados concéntricos, y hay sistemas combinados, como los muros de concreto dentro de una edificación. Entonces ustedes van a decir, bueno, pero ¿cuál es la diferencia? Entonces, ¿qué es lo que distingue un sistema del otro? Y resulta que, a diferencia de los pórticos arrastrados concéntricos, en donde solamente existía un sistema que cargaba toda la fuerza sísmica, pues en los sistemas combinados, los dos van a soportar la carga lateral del sismo y van a estar diseñados también para soportar la carga gravitacional de las cargas verticales. Esa es la diferencia. ¿Listo? Entonces, esa es muy común en sistemas de hormigón, pues debido a que yo no puedo coger y decirle a los pórticos internamente, ¿sabes qué pórtico? Tú lo vas a cargar sismo. Porque no puedo hacer articulaciones fácilmente en los sistemas en hormigón. Pero los sistemas duales sí se pueden diseñar mucho más fácil en acero, debido a esa ventaja de las conexiones que tenemos. ¿Listo? ¿Se entendió esa parte? Sí. Ok. Ahora, ¿qué es lo que yo voy a verificar? Entonces, en una edificación, principalmente, siempre voy a tener que chequear algo. Siempre va a estar las normas chequeando dos cosas. Primero, un criterio, pues, de deformación, unos límites de deformación. Y segundo, pues, unos límites de rigidez o de fuerza, más que todo en los elementos. Entonces, para la deformación, pues yo voy a chequear lo que serían las derivas de piso. Sabemos que la rigidez a carga lateral de un edificio, pues nos va a determinar qué tanto se desplaza lateralmente por la fuerza sísmica o de viento, y eso tiene unos límites dentro de lo que es la norma, ¿no? De segundo, pues vamos a diseñar o a chequear lo que es el sistema de piso. Entonces, nuevamente, pues nosotros vamos a diseñarlo por aparte en nuestro curso, considerando de que vamos a hacer que solamente las vigas, las columnas y los muros sean capaces de soportar toda la fuerza sísmica, y la losa de piso, el sistema de entrepiso, pues va a estar diseñada solamente para soportar carga vertical, principalmente. Ahora, eso me lleva al diseño de las conexiones del piso con el sistema estructural, y en esas conexiones o en ese diseño, yo tengo que hacer el diseño del diafragma. Entonces, esta parte del diseño del diafragma es súper, súper importante, porque resulta que el diafragma es un elemento interesante porque hay que diseñar el diafragma. Alguna vez les hemos hecho diseñar o vieron en ingeniería sismo resistente el diseño del diafragma de piso. ¿Mm? Oh. Aló.
O sea, en sismo te dice que tienes que hacer un diafragma en las vigas para que no se comprometa Tienes que hacer un la estructura diafragma. cuando llega un sismo. O sea, Tienes que, dos diafragmas en empezar las vigas, porque si se daña la columna, chao. ok. Ahí sí no te caché. ¿Cómo? O sea, básicamente que falle en las vigas ¿cómo se llama? Por flexión y no por nadie más. Entonces ahí se hacen eh, ¿cómo se llama? Mm, dos rótulas plásticas y para que se disipe mayor la energía, porque si no, se empiezan a fallar en las conexiones de columna y es lo que no queremos. Ok. Entonces, resulta que el diseño del diafragma se refiere a diseñar las fuerzas que se transmiten a través de la losa. Entonces, ahorita que tienen la norma, me imagino que todo el mundo sacó de la norma de la CI 318, en este caso 19, pues lo que es la preparación para la clase de hoy. Ustedes se van a dar cuenta que en la preparación, ustedes tienen en el capítulo 12 lo que es el alcance del diseño del diafragma. ¿Listo? Entonces, ¿qué es el diafragma? Pues para la norma ACI va a ser el piso o el elemento que uniformiza en un piso todos los desplazamientos de los elementos conectados al piso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí en Ecuador generalmente se conoce al diafragma o le llaman los diafragmas a los muros de cortante. Miren, aquí dice shear wall, structural shear wall, muro de cortante. Sin embargo, para lo que es la academia, o mejor dicho, para lo que es la normativa norteamericana, lo que nosotros tenemos son los diafragmas de piso que se constituyen por el sistema de entrepiso de la losa. Ese sistema de entrepiso se debe diseñar, ¿sí?, con unas fuerzas que aquí en el capítulo 18 nos especifica cuáles son. Entonces, esto en general, aquí me dice una cosa bien importante, y es que el criterio de diseño de estos elementos que se conocen como diafragmas es que deben cumplir los siguientes requisitos. Y ahí están los requisitos, ¿no? O sea, ahí me dice, el diseño debe considerar las fuerzas del diafragma, las fuerzas en el plano del diafragma debido a las cargas laterales, las fuerzas de transferencia del diafragma, las fuerzas entre las conexiones del diafragma y los elementos estructurales y no estructurales de los pórticos, ¿no? Debe considerar las fuerzas resultantes del arrastramiento vertical, ¿sí? Y las fuerzas fuera del plano debido a las cargas gravitacionales. ¿Se nota? ¿Se ve? Entonces, eso es todo lo que yo debo garantizar y diseñar. Esas son las fuerzas de diseño del diafragma. Entonces, cuando ustedes dicen, estoy diseñando un diafragma rígido, es que ustedes han diseñado toda la losa y se aseguran de que eso tiene la capacidad de transmitir las cargas de forma eficiente, así como lo especifica el ACI. ¿Se entiende? Sí. Ahora, un diafragma puede ser rígido o flexible. ¿Listo? Y dependiendo de cuál es su rigidez, pues es lo que yo debo considerar. ¿Por qué quería traer esta parte aquí a colación? Más que todo porque generalmente es muy común que cojamos y digamos, ah, bueno, esto es un diafragma, diafragma rígido, como lo hemos venido haciendo. Sin embargo, son simplificaciones, ¿no? Nosotros debemos garantizar y debemos considerar que nuestra estructura pues tenga la capacidad suficiente para soportar las fuerzas y considerarse un diafragma rígido, según lo que son los requisitos de la norma. Si no, eso es un diafragma flexible. Ojo, eso es un diafragma flexible. Y quiere decir, pues, de que existen o van a existir elementos, pues, que efectivamente no van a poder
transmitir las fuerzas de un lado al otro de una forma uniforme o los desplazamientos de un lado a otro de forma uniforme. ¿Listo? Entonces, ¿qué más tengo que diseñar? Una vez que ya defino que tengo un diafragma rígido o flexible, pues voy a hacer el diseño de las conexiones. ¿Qué tipo de conexiones? Pues las conexiones viga-columna, que son las que aprenden ustedes en ingeniería sismo resistente, pero también pues las conexiones de viga a muro y de la losa al muro, que son súper importantes. Si yo tengo un muro y el muro se despega de la viga, pues evidentemente pues no está funcionando como diafragma, ¿no es verdad? No está, perdón, no está funcionando como elemento de transmisión de fuerza y pues la viga va a estar funcionando aparte, ¿no? Y si la losa se desconecta del muro, pues evidentemente la losa, así tenga la rigidez requerida para constituirse un diafragma rígido, pues si se despega de los muros, pues no va a transmitir los desplazamientos de los muros adecuadamente. Al final, pues yo tengo que hacer el diseño de la cimentación. Y ese diseño de la cimentación es interesante, porque cuando yo estoy diseñando la cimentación, pues resulta que el muro ya genera esfuerzos uniformes, mejor dicho, esfuerzos diferentes en el suelo, ¿no? Entonces, ya que nosotros entendemos un poquito de lo que es el diseño de elementos en Shell, esto es un esquema de una cimentación en donde en esta cimentación, debido a la aplicación de un momento en este muro, pues se ha aplicado lo que es una deformación, una distribución de esfuerzos en el muro. ¿Listo? Entonces, para que ustedes me entiendan, está aquí. Exacto. Lo que estamos viendo ahorita es una cimentación, una zapata, en donde la zapata originalmente era esto. Entonces yo tenía aquí mi cimentación. Donde todo esto está modelado con unos resortes que simulan la rigidez del suelo de cimentación, así como hicimos nosotros para el diseño del tanque. ¿Recuerdan? Sí. Entonces todo esto tiene los resortes de la cimentación. Voy a coger y me voy a pegar todo esto de nuevo por acá. Y en este elemento, lo que se hizo fue colocar en esta cimentación una columna. Ah, perdón, un muro. Un muro. Entonces, el área de influencia del muro es un muro así, en donde esta es el área de contacto del muro. ¿Listo? ¿Se entiende? ¿Qué es lo que se está modelando? Todo eso mediante elementos shell. Entonces, resulta que cuando ustedes tienen este tipo de elementos, pues lo que va a pasar es que esta parte superior
va a empezar a tener deformaciones. Entonces, el muro que tiene un ancho y un largo va a producir esfuerzos en la estructura. Que se pueden ver ahí en código de colores. ¿Listo? Entonces, para que se hagan una idea, en este código de colores, prácticamente tenemos que los valores amarillos vendrían a ser un momento de 110, ¿sí? 110 kilonewtons por metro, y que se va a distribuir hasta unos valores pequeños en función de la distribución de los muros. ¿Se cachan? Perfecto. Entonces, básicamente, eso sería el diseño de la cimentación. Considerar específicamente que la cimentación ya no es una zapata aislada, ya no es un elemento que se puede considerar independiente, sino que yo debo garantizar que el elemento efectivamente pueda capturar el comportamiento de la distribución de esfuerzos en mi cimentación. ¿Listo? Ok. Entonces, teniendo en cuenta eso como base, vamos a pasar al ejemplo. ¿Listo? Entonces ahí, capítulo 18, 10, está todos los requisitos sísmicos del diseño de muros en la norma. Por cierto, podríamos verlo aquí. Capítulo 18.10, requisitos de diseño sísmico de los muros. Capítulo 11, ese serían los requisitos el capítulo 11 serían los requisitos de los muros en general. Aquí aparecen las fuerzas en el plano, fuera del plano, cómo sería el esquema de las fuerzas. Pero estos son para muros que no son sometidos a carga lateral, o sea, por ejemplo, los muros de contención, por ejemplo, muros de contención o muros de apoyo, por decirlo así. Y por acá tendríamos en el capítulo 12 todo lo que es el diseño del diafragma para que ustedes lo revisen en general. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí aparece, hagan de cuenta, en este punto, fíjense que aparece lo que es el diseño esquemático de la rigidez del diafragma, ¿no? Y la deformación en el piso del diafragma. Bueno, ese tipo de cosas, pues, se puede analizar. Ahora, ¿qué vamos a ver? Pues resulta que para nuestro ejercicio, recuerden que esto, pues, no es una clase de diseño específicamente de edificios, ¿no? Sino que vamos a aprender a usar la herramienta de SAP. Resulta que vamos a hablar de nuestro edificio de la semana 2. ¿Recuerdan? La semana 2, en donde, o la semana, a ver, ya no recuerdo exactamente si era la semana 2 o 3. Déjenme recordar. Sí, la semana 3, en donde empezamos, no. Sí, la semana 4, de hecho, contando la introducción, en donde hicimos un edificio que era este, ¿no es verdad? Un edificio en donde en planta teníamos unas vigas y columnas específicamente, ¿no? Y en donde del edificio, pues teníamos que no cumplía derivas. ¿Recuerdan? Sí. Ok. Entonces, vamos a hacer ese edificio, pero ahora vamos a tratar de que cumpla derivas considerándole el análisis o el diseño de elementos de muros. ¿Dónde vamos a colocar los muros? Pues en el sentido X los vamos a poner en los extremos del edificio, en el punto B y C, entre ejes B y C, ahí donde están marcados en verde. Y en el sentido Y voy a colocar un muro continuo en los ejes 2 y 3, en los dos extremos. ¿Listo?
Entonces recuerden que generalmente los muros es una pelea casada con los arquitectos. No les gusta que tengamos o que coloquemos estructuralmente elementos que puedan interrumpir la fachada, eso es típico, ¿no? Que la fachada tiene que ser pulcra y toda la cosa. Pero evidentemente el problema es que entre más alejados estén del centro de masa de la estructura, pues los muros funcionan mejor. Entonces, cuando vayan a pelear con el arquitecto, explíquenle que debido a que funcionan bien y mejor en los extremos de los edificios, pues ustedes pueden hacer muros más pequeños de longitud, ¿sí? Pero pues en una forma más larga, o sea, en los extremos del edificio, o hacer muros más grandes de longitud, más cerca al centro de masa de la estructura, ¿no? Que tendrían prácticamente pues el mismo concepto de resistencia. ¿Listo? Entonces, nuestro edificio vamos a considerar también que vamos a cambiar las vigas y vamos a tener vigas de 30 por 40 en nuestra estructura, ¿no? Entonces vamos a cambiar la sección de las vigas principales a unas 30 por 40 y en el espectro, pues vamos a utilizar el espectro de la NEC 21. ¿Recuerdan cuál es el espectro de la NEC 21? El que vimos el que mirábamos nosotros en la página de internet. En este, ¿recuerdan? Sí, sí, sí. Ok. Entonces, súper importante esa parte del espectro de la NEC 21, porque de ahí vamos a tomar los valores, ¿no? Que ya lo hicimos pues para el edificio en general. ¿Qué más? Pues vamos a considerar, perdón, creo que no les puse el cuaderno, sino el nitro, creo que está aquí. ¿Qué más vamos a considerar? Lo que es la categoría de suelo y vamos a generar o vamos a decir que los muros van a trabajar fisurados a flexión teniendo en cuenta un coeficiente en flexión F2, M22 del 35%. ¿Sí? Los muros vamos a considerarlos que tienen 25 centímetros de espesor y bueno, vamos a hablar un poquito del refuerzo más adelante. ¿Listo? Entonces, con esto vamos a empezar a hacer nuestro diseño. Entonces, nos preparamos para aprender SAP. Por cierto, vayan aprendiendo SAP. El mío se demora un poco. Y mientras ustedes abren SAP, hagan una copia del modelo final que utilizamos al final de los edificios de concreto y con ese es el que vamos a empezar el análisis. ¿Listo? Me avisan cuando ya tengan ustedes el SAP abierto.
¿Ya les abrió SAP? Ay, no, mi SAP está súper lento, súper lento. Y ahorita hicimos las actualizaciones de las licencias, ya para tener la licencia última de SAP, del último SAP, mejor dicho. Y ahora sí se demora montones. De verdad no abren mi SAP. A ver, denme un segundo. Algo le está pasando. Está pensando, pensando. Se murió. Creo que se murió. Literal se murió. Sí, se murió. A ver, vamos a ver de nuevo. Ahí bastante. Leonela abre una copia, hace una copia del edificio que hicimos de concreto, la última versión del edificio que era de concreto, el que hicimos en la segunda sesión de nuestro curso. Ese es el que necesitamos. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Están? No sé qué pasa con mi computador, está muriendo, algo le pasa.
La última versión de SAP está demasiado pesada, o sea, ya está ridículo. Vamos a ver. Ya, por fin. Casi que no. Listo. Entonces, vamos a arrancar con la... Ahí están viendo el SAP. Sí. Listo. Entonces ya he hecho una copia de del edificio que hicimos la última vez, del edificio de concreto. Y vamos a modificar o partir desde ahí para hacer toda la parte de la modificación. ¿No? No sé qué le pasa al computador, está súper lento. Creo que debía haberlo apagado. A ver. Y tengo aquí edificios con muros de concreto. Y me voy a ir a la última versión, que es la última versión de la clase 4. De hecho, estas tres de aquí las voy a borrar posteriormente. ¿Listo? Entonces, esta es la última versión. Y tenemos aquí nuestro edificio. Pues resulta que en este edificio lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya tenemos las unidades, ya hemos configurado esa parte. Entonces lo que voy a hacer aquí, cambiarle el nombre. Voy a poner edificios con muros de concreto. Y le voy a poner la clase 1. Ya. Y aquí voy a coger y voy a modificar lo que son las secciones transversales. Entonces, en la parte de las vigas, vamos a colocarle lo que sería un tamaño, ya no de 40 por 40, como nosotros teníamos ahí, sino que las vigas las voy a modificar para que sean de 30 por 40. Recuerden que 30 es el ancho, width, punto 3, y de alto va a ser punto 4. El material va a ser el mismo, así que realmente lo único que vamos a modificar es esta parte. Ok. Entonces aquí, si yo veo la estructura y le digo que me muestre las secciones en los frames de la derecha, pues ya voy a mirar que automáticamente están cambiadas las secciones. ¿Listo? Entonces ya tengo vigas de 30 por 40 y columnas de 40 por 40. Perfecto. Una vez que ya tengo esto, voy a irme a definir lo que es el elemento shell, que va a ser el muro. Entonces, para la parte del muro, vamos a hacer igual que hicimos nosotros en muros o en el tanque. Vamos a definir un elemento shell, pero en este caso, vamos a poner un muro de 25 centímetros, donde nosotros no queremos saber o no nos interesa saber la distribución de esfuerzos dentro del espesor del muro. Entonces, como no nos interesa saber este tipo de variación, pues le vamos a poner que no es un shell thick, sino un shell thin, ¿sí? Y vamos a colocarle el espesor
en la configuración de membrana y para flexión. ¿Listo? Entonces, con estos valores, pues lo que vamos a cambiar aquí va a ser los factores de modificación. En la parte de los factores de modificación, le vamos a cambiar a la parte de configuración de membrana. Le vamos a poner un agrietamiento en función del comportamiento de membrana de punto 35 en F22 y en bending M22, que sería este de acá. Ahora, ¿a qué se debe esto básicamente? ¿Recuerdan cuando nosotros estábamos viendo lo de los muros? Pues resulta que en la parte de los muros yo les decía que existían las fuerzas de momento, ¿no? Momento 2,2, momento M11 y los cortantes, lo que nosotros mirábamos cuando estábamos analizando las fuerzas en los elementos. ¿Recuerdan esa parte? ¿Sí? ¿Recuerdan esa parte? Entonces, esto lo que me está diciendo es que a la flexión alrededor del eje 2,2, yo le voy a agrietar a esa flexión o a esa rigidez a flexión alrededor del eje 2,2, pues le voy a agrietar el muro para que tenga un comportamiento del 35% de su rigidez, igual que lo haríamos en vigas o en columnas, pero alrededor del eje de flexión. ¿Listo? Ahora, ¿qué más tenemos? En la parte de Concrete Shell Section Designer, esta parte vamos a colocarle o le vamos a configurar algunas cosas. Entonces, ¿qué concreto o qué refuerzo va a tener el muro? Pues le vamos a decir que las barras de refuerzo van a ser las mismas del acero grado 60 que siempre consideramos. Y aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a considerar pues que mi sección del muro va a tener un espesor, ¿no? Y una longitud. Entonces, en esa sección, yo voy a tener que mi murito, si yo le veo la sección transversal, ¿sí? Entonces, le voy a decir que este espesor es mayor, es 25 centímetros. Entonces, yo le voy a activar a esta sección que vaya a colocar una capa de barras, ¿sí? En 2 capas. ¿Cuál va a ser la primera capa? Pues va a ser la capa que está en la parte superior de mi sección transversal en una cara y en la parte inferior sería mi segunda capa. Ahora, eso lo estoy viendo en un solo sentido, ¿no? Resulta que ahí estaría viendo, si es mi sección transversal del muro en altura, pues estaría viendo las varillas longitudinales. Adicional a eso voy a poner un acero que va a estar en la otra dirección. De tal forma que si yo veo de lado mi murito, pues yo voy a tener aquí, si este fuera el muro, yo voy a tener una capa que se hace una malla atrás y adelante de mi sección. ¿Se entiende? Si este fuera el pórtico, pues esta sería una malla. Yo miraría una malla. El refuerzo azul, vertical, y el refuerzo rojo, horizontal. ¿Se entiende eso? ¿Listo? Entonces, aquí lo que me dice es, en la capa 1, fíjense, aquí me dice, en la capa, perdón, aquí me dice, en la capa top bar, en dirección 1. Entonces, es a lo largo del eje 1 de mi muro. Recuerden que estos tienen, pues me voy a inventar los ejes locales 1 y 2. Entonces, en la cara top, yo voy a tener, ¿recuerdan donde nosotros poníamos los resortes? Decíamos que en el eje positivo del eje 3 del shell, pues esta era la cara top. Y en el eje negativo del eje 3 era la cara bottom. ¿Recuerdan? Pues aquí me dice, en la cara top, en dirección del eje 1, ¿cuál es el recubrimiento al centroide al centroide del acero? ¿Cuál es la distancia que hay de recubrimiento desde esa cara al centroide de la barra de acero? Entonces, si ustedes ven un acero, yo tengo aquí el recubrimiento, haciéndole zoom. Yo voy a tener una barra que va a ser vertical y en ese mismo sentido voy a tener el espesor de una barra que es horizontal.
Lo que me está pidiendo aquí en última SAP es la distancia que hay desde el borde a esta barra y después del borde a esta barra en cada una de las direcciones. ¿Listo? Entonces, esos valores los vamos a llenar así. Primero, en la top bar, vamos a decir que 0.07, la primera distancia, la barra roja, ¿sí? Y detrás de eso, le vamos a poner que es 0.06 en la dirección 2, ¿no? Y nuevamente, desde el otro sentido, vamos a poner los mismos valores, considerando que el refuerzo se va a colocar simétricamente. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos los valores, considerando una barra de diámetro 1 centímetro o de 10 milímetros entre un lado y el otro. Tengo ahí la configuración, voy a poner un color como medio rojizo, y ya tenemos configurado lo que sería nuestro muro. ¿Listo? Una vez que ya tengo configurado el muro, lo que paso a hacer es a colocar la parte de los muros, ¿no? Entonces, para los muros, lo que vamos a hacer es colocar los ejes. Los voy a poner en la parte derecha, lo que sería mi edificio. Voy a quitar la parte de las secciones, ¿sí? Y en este edificio voy a ir poniendo los planos. Entonces voy a poner aquí una vista XZ y me voy a ir al plano de este muro inicial. Entonces voy a irme a Quick Draw Area, selecciono muro de 25 y le voy a dar clic a los ejes correspondientes que tienen muros. Recuerden que en la figura les decía los muros entre B y C. En este caso, pues le voy a dar clic a estos muritos y automáticamente pues se me crean los muros. Con la flecha hacia atrás, voy a irme al eje de atrás, los completo, ¿sí? Y ahora me voy a ir a una vista YZ para en el eje 1, en el eje A, colocar los muros entre ejes 2 y 3. Ahí le voy a dar hacia adelante para pasarme al eje, hacia atrás, para pasarme al eje de atrás, este de acá, entre 2 y 3. ¿Listo? Entonces, ahí ya tenemos, le voy a dar escape, ya tenemos marcados nuestros muros en general. Ahora lo que vamos a hacer es que voy a seleccionar los muros con el comando select, properties, area, y lo que voy a hacer es discretizarlo. Entonces, como estos elementos de muro, los ejes estaban en múltiplos de 0.50, voy a hacer igual que en tanques, voy a dividir en áreas y voy a dividir estos en áreas de distancias de 0.50. De tal forma que me quedan divididos los muros. Le voy a quitar la parte que se me muestren los join y que tampoco me muestre los labels. ¿Listo? Entonces, ya tengo los muros discretizados. Esto visto en 3 dimensiones. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Aló? ¿Qué opción desactivó antes? Le quité para que, es que en este modelo le había dejado activado los labels de los nodos. Entonces solamente le puse como tradicionalmente se miraría, solo elementos y nada más. Ahora, voy a irme al nivel XY y en el nivel 0 voy a seleccionar todo lo que tengo aquí. Porque fíjense que los muros en la base también deben tener apoyos.
¿no? No es que está aquí la columna y acá la columna, no, debe haber apoyos. Entonces ahí le voy a asignar en los apoyos empotramientos. De tal forma que todos los bases de los muros están empotrados. ¿Listo? Y una vez que tengo los empotramientos, lo que voy a hacer es que en los elementos, en los mismos ejes en donde yo puse los muros, voy a seleccionar de nuevo los muros con el comando seleccionar y los voy a quitar de la visión. Entonces, en este lado de la izquierda, los voy a remover. ¿Listo? Entonces, una vez que los remuevo, yo voy a quitar las columnas. Ojo, esto es súper importante. Yo voy a quitar las columnas sin quitar los nodos. Solo el elemento de columna que están en los contornos de los muros. No pude haber hecho eso al inicio. De pronto, antes de haber dibujado los muros. Los borro. De ahí deberían haberse borrado. Voy a la parte de atrás. Y este sería el eje. De acá el eje 1. Y los borro. Sin borrar los nodos. Se podía haber hecho antes. Creo que hubiera sido hasta mejor hacerlo antes de dibujar los muros. Borro. Me voy a ir a una vista YZ. Ahí tengo los ejes. Y voy a ir a la siguiente vista. Atrás. No, adelante. Ya ahí, que me aparezcan los apoyos. Y los borro de nuevo. Muestro todo. Y efectivamente, si todo queda bien, al darle extruir, debería mostrarse la estructura en 3 dimensiones y los muros sin elementos de contorno. Comprobamos. Sí, efectivamente, pues está adecuado. ¿Se nota? ¿Aló? ¿Listo? Entonces, vamos a dejar hasta ahí para continuar la próxima clase en este modelito. ¿Listo? Voy a guardar.
Nos vemos la próxima clase. Que estén muy bien. Cuídense. Chao, chao. Carlos. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Juan Carlos. Chao. Gracias, Juan Carlos. A ustedes.